Bueno, la experiencia de una cultura en la que nosotros vivimos, que se llama cultura postmoderna, donde han caído las grandes ideologías y cada uno tiene su verdad, que realiza su verdad, resulta también una cultura muy débil. Y frente a esta cultura, el socialismo, como una experiencia en la historia, sigue generando cultura y transmitiendo a través de la iconografía lo que proclama como una experiencia vivida de una verdad, que es la primacía del amor de Dios. Y esta verdad, que sigue siendo actual, hoy viene pues, de la mano de dos personas que son madre e hija, ¿no? Elena y Débora, que llevan en el gremio de la iconografía, se dedican a copiar iconos y también a hacer dibujo en cera. ¿Cómo lo llamáis? Pintura sobre cera, ¿no? Pues que Dios les ha regalado este amor a lo que es el canon del icono. Pues hoy nos van a ayudar a entender qué hay detrás de este mundo, y especialmente en este tiempo de Navidad, o sea, de preparación a la venida de Cristo, pues le habíamos pedido que nos explicara uno de los 5 iconos que tenemos aquí en la parroquia, que es el icono de la Natividad. Y le damos las gracias y un aplauso. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haber venido. Me alegra que el tema de la iconografía tenga tanta expectación, que sea un tema actual. Lo primero que vamos a hacer es un recorrido histórico, porque necesitamos prepararnos para adentrarnos en la esencia de lo que es el icono. Para esto, lo primero que vamos a hacer es remontarnos al acontecimiento fundamental. Al acontecimiento fundamental de nuestra vida y al acontecimiento fundamental que fue hace 2000 años. Imaginaos el nacimiento de Cristo en aquella época, lo que supuso, porque ya nada más nacer, si recordamos las escrituras, hay una matanza de muchos inocentes, que es un acontecimiento que no debió de pasar desapercibido en aquella época, como tampoco todos los acontecimientos que Jesús realizó, todas sus palabras, como el bautizado por Juan, como de pequeño leía al profeta Isaías y los sacerdotes quedan impactados. Todas las parábolas, todos los sermones, son cosas que no son cotidianas. A nosotros a lo mejor hemos escuchado tanto la escritura que igual nos resuena cotidiano. Pues salgamos de esa cotidiana, de estar sentados tranquilamente, escuchando sin escuchar. Y pongámonos en este momento todas aquellas cosas, todos aquellos acontecimientos. Imagínate, la pasión, la muerte, la resurrección, pues debió ser en aquella época algo espectacular. Todo lo que sucedía en aquella época quedaba plasmado en imágenes. La gente, los artesanos, eran los encargados de hacer bocetos, dibujos e incluso esculturas. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues porque hay historiadores en los primeros siglos que lo narran, como es Eusebio de Cesarea y también Abu Qurra. Son dos grandes historiadores que narran con todo tipo de detalle, por ejemplo, el milagro de la hemorroísa, que debió de salir de la hemorroísa, debió de salir de Cristo tal fuerza cuando se produjo el milagro que aún después de haber pasado el milagro, la casa de la hemorroísa
se convirtió en lugar de peregrinación y iba la gente allí a curarse. Tanto es así que en la puerta de la casa hicieron una imagen de bronce de la hemorroísa con los brazos extendidos. Hemos puesto esta imagen que, claro, como ya no existe la imagen real, hemos puesto esta para imaginar un poco cómo era la escena, ¿no? Una imagen en bronce de la hemorroísa tendiendo los brazos hacia Cristo, y Cristo a su vez, también había una imagen en bronce dirigiéndose hacia la hemorroísa. Se sucedían los milagros después de ese acontecimiento en la casa de la hemorroísa. Tanto es así que cuando murió, cuenta Abu Qurra que cuenta que él lo ha visto con sus ojos. Antes de que lo destruyeran, él lo había visto. Y cuentan que crecían hierbas curativas a los pies de estas dos imágenes. Después de la muerte y resurrección, los cristianos sabemos que son perseguidos. Entonces empieza otra situación, y es la que se tienen que esconder, se reúnen en pequeños grupos y se esconden para no ser duramente castigados. Se esconden en catacumbas, en sótanos de las casas, y ahí es donde vamos a encontrar de nuevo otro tipo de imagen. Empieza, como no quieren ser descubiertos, pues empiezan con pequeños símbolos: la barca, el ancla, el pez. Todo esto es al principio, porque luego pues como que van cogiendo confianza y empiezan a hacer una pintura un poco más estructurada. Y entonces empiezan a aparecer como en la catacumba de Priscila, el orante, y es una pintura que se va cogiendo auge. Nos encontramos también el ágape de los cristianos, que ya es una imagen más complicada, y llega un momento en el que empiezan a coger la estructura de unas imágenes, como podemos ver aquí, que son... perdonadme un momento, que se me ha ido la palabra. Se utilizaban retratos funerarios. Empiezan a copiar retratos funerarios de la época, que no eran cristianos, pero si nos damos cuenta, ya se percibe los rasgos de la iconografía. Vemos los ojos, son exactamente igual que si vemos un icono. La nariz alargada, la boca cerrada, los pliegues de los trajes son rectos, incluso el fondo de oro. Desaparece el horizonte, que es ya muy propio de los iconos. No son iconos, pero el icono empieza a formarse de una forma inesperada y de una forma silenciosa, porque va a la par que estas pinturas. Todavía no se ha formado lo que es un icono en sí, pero ya va tomando forma. Después de 300 años, con el emperador Constantino, ya sabemos que se convierte al cristianismo y lo hace del cristianismo la religión oficial. Esto cambia totalmente. Constantino, hay una ciudad que está en pleno auge, que es lo más de lo más, y entonces Constantino traslada la sede de Roma, la traslada a Bizancio. De ahí
que los iconos se llamen iconos bizantinos, porque tienen su origen en Bizancio. Bizancio, que después se empezará a llamar Constantinopla, en honor a Constantino, y es lo que actualmente conocemos como Estambul. Empieza aquí, con la conversión, empieza un fenómeno, y es que los templos que antes se dedicaban a dioses paganos empiezan a llenarse de iconos, de frescos, de mosaicos, todos relativos a Cristo, a la Virgen, a los santos, a las escenas de los evangelios. Y vamos, se llenan mucho, digamos. Pero ocurre una cosa, que con el pasar de los años, como ya el pueblo no puede reunirse en pequeñas comunidades y tener un itinerario que va hacia el bautismo, la gente se bautiza en masas, va en masa a la iglesia, pues empieza, de cierta manera, en ciertos aspectos, a perderse el sentido cristiano. Decimos que empieza a perderse el sentido cristiano, pero no todos los cristianos empiezan a perder ese sentido, sino que hay pues, una parte que no tienen fe, y entonces son cristianos, pero cristianos sin fe. Y empiezan a desvirtuar esto de las imágenes. Piensan que comprando iconos y llenando las iglesias de iconos y de imágenes, con eso consiguen la salvación. En la alta sociedad de entonces, los pudientes, los que tenían dinero para comprar lujosos trajes, lo que hacían era bordarse imágenes de iconos en los trajes, pensando que eso les llevaría al cielo. Empezaron a hacer cosas, elegían iconos como padrinos de bautismo, imaginaos. Y había sacerdotes incluso que rascaban la pintura de los iconos para echarla en las especies eucarísticas, pensando que así el misterio sería más completo. Se empezó a perder el sentido. Y frente a esto empiezan a nacer unas sectas cristianas que, junto con el judaísmo y el islam, que no admiten las imágenes, se ponen en contra de todo este hacer, pero están también en contra de todos los que veneran las imágenes con fe. Cuando León III es proclamado emperador, empieza el primer periodo iconoclasta. Hay dos periodos iconoclastas. Los periodos iconoclastas son los periodos aquellos en los que se persiguen a los pintores de iconos y a los que los veneraban. Con León III empieza el primer periodo iconoclasta. Él dice que es emperador y sacerdote, porque ya había hablado con el Papa y el Papa no le había hecho mucho caso para que siguiera su línea iconoclasta. El Papa lo que hizo fue 2 concilios en contra de la iconoclasia, y dijo que él era emperador y que era sacerdote y que convocaba un concilio, quitó a todos los obispos iconódulos, que es lo contrario a iconoclasta. Icono, que es imagen, nódulo, dulia, que es veneración, los que veneraban los iconos. Y entonces quita a todos no queda representación papal, y hace un concilio pues, donde dictamina que el que venere las imágenes será
juzgado por un tribunal civil y será duramente castigado. ¿Cuáles eran estos castigos? Pues imaginaos, metían a los que veneraban las imágenes, les metían en sacos, los cosían y los tiraban al mar para ahogarlos. A los que pintaban iconos les cortaban las manos o se las quemaban. Se dice que San Juan Damasceno, porque era uno de los que le cortaron las manos. Hay fervientes defensores de los iconos en medio de esta lucha, porque cuanto mayor es la prueba, más fervientemente se defiende. Y San Juan Damasceno, que es desterrado, hace 3 tratados sobre los iconos. Hay muchos defensores más de los iconos. Eusebio Estudita debía ser muy chulo, porque el Domingo de Ramos dijo que él salía de procesión y que quien quisiera con él, que saliera con iconos. Salieron 1000 sacerdotes con 1000 iconos en procesión el Domingo de Ramos. También le valió la humillación y la deportación. Cuando muere León III, le sucede Constantino Coprónimo, Constantino V. Lo de Coprónimo se le conoce así, pero es un mote que le pusieron porque decían que era tan malo, que desde pequeño ya las estaba haciendo. Y entonces Coprónimo quiere decir algo así como excremento, porque se cuenta que cuando lo estaban bautizando, pues lo hizo en la pila bautismal y no tenía muchos amigos, entonces los enemigos le pusieron ese mote. Fue también muy cruel. Hizo quitar había en el Palacio Real, en la puerta del Palacio Real, un icono enorme que no lo habían quitado antes porque no lo habían podido poner, pero que era muy cabezota, quitó el icono de Cristo que había en la puerta del palacio. Cuando muere, hay un periodo de relax, diremos, y es que su hijo muere muy pronto, su sucesor muere muy pronto, y hacen emperatriz a su esposa Irene. Irene, que era iconódula en la clandestinidad, nunca había dejado de venerar los iconos. Da pie a que haya un concilio, pero no hizo un concilio como el que hizo León III, que destituyó a todo el que iba en contra suya, sino que lo que hizo fue dejar hablar a las dos partes, a los iconoclastas y a los iconódulos. Se restableció la ortodoxia y entonces se volvieron a venerar las imágenes. Una mujer, la primera, que hace esto, y luego vamos a ver otra mujer. Cuando muere, su hijo, León V, es nombrado emperador y se da cuenta de una cosa, de que los emperadores iconoclastas tenían mayor fortuna que los iconódulos, y entonces vuelve a perseguir duramente a los que veneraban las imágenes. Vuelve a dictar leyes en contra de ellos, se vuelve a perseguir. Cuanto
Cuanto más persecución, más fervor el pueblo se alza. Hay muchos obispos que son humillados y desterrados, pero nunca se ha dejado de venerar las imágenes. El hecho de que fueran desterrados, a lo único que dio pie es que se pudieran pintar y venerar iconos en otros lugares del mundo, y empezó a pintarse en Italia, en Chipre, en Siria, en Palestina, algún siglo más tarde en Rusia. Cuando muere, le suceden a algunos emperadores que siguen con la idea iconoclasta, hasta llegar al emperador Teófilo, que cuando muere, debido a la corta edad de su hijo, le regenta a su madre Teodora, la segunda mujer que os había dicho. Y con Teodora vuelven a cambiar las cosas, pero vuelven a cambiar definitivamente. Teodora también veneraba los iconos en secreto. Convoca también el quinto concilio de Constantina, el concilio ecuménico de Constantinopla, y se restaura la ortodoxia. Coincide con el primer domingo de Cuaresma y lo llaman el triunfo de la ortodoxia. Hasta hoy se sigue celebrando este domingo. Como vemos, la lucha no es contra el arte. No es contra el arte porque mientras se vaciaban las iglesias de iconos, las paredes no se quedan vacías, se llenan de imágenes profanas, incluso de copias de los palacios de Bagdad. O sea que no es una lucha en contra del arte, es una lucha en contra de la fe y de la veneración de los iconos. La idea iconoclasta era que no se puede tratar a un icono como si fueran las especies eucarísticas, como si fueran el pan y el vino. La defensa de los iconoduros es que ellos veneran las imágenes, pero no las idolatran. El cuerpo y la sangre de Cristo son Cristo. El icono es una imagen de Cristo. Dice San Juan Damasceno que estos periodos que ha pasado, estos periodos de iconoclasia, son el bautismo de fuego de los iconos, que tienen que pasar por la muerte y resurgir de nuevo, porque si no, no vienen de Dios. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Se restaura la ortodoxia. ¿Y qué ha pasado a partir de entonces? Pues que en Oriente se ha seguido con la pintura tradicional en los siguientes siglos. En Occidente ya empiezan a cambiar las cosas. Como vemos, hay un punto en el que Rusia se convierte y la verdad que empiezan a surgir escuelas de iconografía, muchas escuelas. Pero la imagen ya tiende a ser otra cosa, se naturaliza, como vemos,
La imagen de la izquierda son imágenes más natural, el rostro más natural, los pliegues de los trajes ya no son líneas rectas, ya toma un sentido más natural. Los edificios, como vemos, pues ya son más de la época, ya no son los que se pintaban antes. La naturaleza también, los árboles, si vemos en el de la izquierda, pues es más natural, no dejan de ser iconos, pero se tiende a huir de la raíz. Luego ya a partir del siglo XVII, los ortodoxos dicen que el icono se rafaeliza, porque empiezan a tener más sentimiento, empezamos a ver vírgenes que acogen a los niños, más sentimentales, entonces dicen que se rafaeliza, y tienen razón. Se deja a un lado la perspectiva inversa, propia de los iconos. Hoy en día, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues hay artistas que cogiendo las bases de un icono antiguo, pues hacen su propia interpretación. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, no estamos diciendo eso, pero tienen una interpretación diferente a tiene su propia interpretación. Y hay otra corriente que busca las raíces de la iconografía. Los pintores de frescos, los iconógrafos, los miniaturistas, todos ellos lo que celebran es el triunfo de Cristo. Todos ellos pintan a través de la fe. Entonces, todos cantan, todos pintan la belleza de un mundo en Cristo. Esta segunda parte os la voy a contar yo, ¿vale? Ya vamos a hablar del icono, del icono tradicional, ¿vale? Para esto vamos a tener que hacer un ejercicio, lo primero. Vamos a buscar en nuestra mente una cajita. Esto va a ser importante porque si no, no vamos a entender nada de lo que voy a decir luego. Entonces vamos a buscar todos una cajita que tenemos en la mente y que pone icono, ¿vale? Por favor, abrimos la cajita y entonces vamos a dejar salir todos los conceptos que hay dentro de la cajita. Tenemos las imágenes piadosas de los santos, algunas hasta tienen fondo dorado, tenemos los dibujos de Cristo, de la Virgen, tenemos láminas, y todo eso nos olvidamos de lo que tenemos en nuestra cabeza, de nuestro imaginario, para hablar del icono tradicional. Nos olvidamos del icono imagen para hablar del icono presencia. Entonces, ¿qué es un icono? ¿Con qué llenamos esta caja, no? Pues un icono no es otra cosa que una tabla sobre la que están pintadas imágenes de los santos, de la Virgen, de Cristo, de una manera determinada y siguiendo un canon específico, siguiendo las escrituras y con una disposición del iconógrafo que hacen de este no una representación de lo que pone en la Biblia, sino una presencia. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que es y lo que no es un icono? Pues mirando el canon. ¿Y qué es el canon? Hay un libro así escrito como la Biblia que sea el canon y que nos diga esto es un icono y esto no. Pues no. El canon es un conjunto de libros escritos por los padres de la Iglesia donde ponen todas las reglas
de la iconografía. Y estas reglas de la iconografía es importante entender que lo que nos dan es una libertad al iconógrafo. Hay una libertad artística, no hay dos iconos iguales. De dos grandes, viendo a los grandes iconógrafos, vemos que dos iconos que siguen exactamente el mismo canon no son iguales. También hay una libertad cultural, porque un icono de Grecia no es igual que un icono ruso. Pero el canon lo que ayuda al iconógrafo es a no hacer una imagen de lo que él piensa que es Dios. Una imagen de lo que él tiene, que se deleite tanto en su libertad que distorsione la imagen real de la Virgen, de los santos, de Cristo. En este canon se nos cuentan los materiales y las técnicas usados en la iconografía. Y ahora vamos a hablar de una técnica que es el estratelo, que no es la única técnica, lo que pasa es que es la técnica más antigua utilizada. La que hemos visto al principio en los retratos funerarios, solo que en esa ocasión estaban pintados con encáustica, que es una pintura hecha a base de cera, con pigmentos y cera, y actualmente se suele utilizar más el temple, que es la misma pintura, los mismos pigmentos, pero el medio no es la cera, sino que el medio es el huevo, la yema del huevo. Es importante saber que los materiales que utilizamos en la iconografía son lo más valiosos posibles. Utilizamos el oro, siempre oro de quilates, porque es que el oro falso, oro vero, le llaman los italianos, porque es que el oro falso se oxida, se estropea. ¿Esto por qué es? Porque los iconógrafos somos muy ostentosos y nos encanta el oro, nos encantan los pigmentos. No, es porque le vamos a dar una dignidad a esa presencia, a ese icono, ¿no? También es importante entender que se utilizan materiales naturales siempre, porque la naturaleza tiene una sacramentalidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay un árbol que está creciendo y el hombre se asombra de su belleza, el árbol está dando gloria a Dios. Y además es maravilloso porque el árbol da sombra, el árbol da oxígeno, y luego coge el hombre, coge el árbol y con ese árbol hace un palo, y con ese palo un pincel. Y resulta que con ese pincel va a pintar el rostro de Cristo, de la Virgen. Y entonces el árbol está dando doblemente gloria a Dios, ¿no? Esta es la sacramentalidad de la que hablamos. Además, los pigmentos siempre se utilizan pigmentos naturales, sacados de los minerales, de la tierra. Es que incluso cuando tú vas a pintar con un pigmento que no es natural, ni siquiera se pinta igual, no se mezcla bien, ¿no? O sea, no hay nada como los elementos naturales. Luego los iconos se pintan, ahora os voy a decir un poco el paso a paso de pintar un icono y por qué, ¿no? ¿Qué lleva dentro esa pintura? Los iconos se pintan sobre tabla. La tabla es muy importante porque simboliza la cruz. Sobre la cruz se apoya toda la historia. Igual vamos a ir poniendo capa tras capa sobre la madera y vamos a ir descubriendo el icono. Hay una preparación de la tabla antes de pintar el icono, que además lleva muchísimas capas, tienes que dejarla secar durante un día entero y tienes que lijar muchísimo. Esto hace que el iconógrafo le lleva la conversión, porque le lleva la paciencia, le lleva... hay grandes iconógrafos que dicen que el fin primero del icono no es la belleza, sino la conversión del que lo está pintando. Después vamos a empezar a dar capas de pintura, vamos a pintar de la oscuridad a la luz. Se aplican primero las capas más oscuras, como vemos. Además, este icono lo tenemos aquí, que lo podéis ver luego. Y se aplican las capas más oscuras del icono. La capa del rostro se llama sanquil. Está hecha siempre con tierras naturales. Y simboliza la humanidad del icono. Es totalmente plana esta capa. Después tenemos las carnaciones.
que es un color más claro, que además se aplica con rayitas. No está para nada difuminado. No se difuminan los iconos, porque no son cuadros. Entonces podríamos difuminarlo, pero no, vamos haciendo rayitas y vamos sacando el volumen. No tiene sombras el icono, sino que tiene volúmenes. Empieza este color, las tornaciones simbolizan el espíritu del icono y ya comienza a tener vida. Después tenemos los enrojecimientos, que es una capa. Los enrojecimientos, que como os digo, como el icono no tiene sombras, ¿cómo hacemos para poner los volúmenes más bajos? Lo que tenemos que hacer es poner esta contraluz. Es una contraluz de color rojo que va creando el icono. Después tenemos los trazos vivos o las iluminaciones, que es la última parte de la pintura que se le pone. Esto lo lleva todos los iconos, esté hecho con la técnica con la que esté hecha. Nos habla del Espíritu Santo que habita en el icono, porque los iconos se representan siempre los santos, la Virgen y Cristo, y a lo largo de su vida han dejado entrar en ellos el Espíritu Santo. Los iconos además se acaban con un borde rojo o verde o dorado, que nos hablan de que el icono es una ventana. El icono es una ventana al cielo, de lo terrestre a lo celeste, de lo invisible a lo visible. Vale, y entonces ahora ya vamos a hablar del fresco. Para eso también os voy a explicar que lo que he pintado es un fresco, no es un icono. Y hay una diferencia entre el fresco y el icono. El icono es un objeto. Y es todo esto que os he estado explicando, ¿no? Hay una presencia en el fresco, en el icono, ¿no? No es que el fresco, un fresco es que es mejor que un icono, tal. No, es que son cosas totalmente diferentes, porque el fresco igual forma parte de la arquitectura. Es como los mosaicos, como las vidrieras, que están, por ejemplo, los mosaicos están siempre, se puede ver reflejado también los iconos en los mosaicos, pero son otra cosa. El fresco lo que tiene es un sentido catequético. El fresco viene a interactuar con tu vida hoy, con tu corazón hoy. Entonces, el fresco de la Natividad, como veis, está basado en el icono de la Natividad de Rublev, y es un icono oriental, ¿no? Y hay representaciones mucho más antiguas de este icono, antiquísimas, desde los primeros siglos, pero siempre han seguido el mismo canon iconográfico. Os lo voy a explicar desde aquí, que yo creo que lo voy a explicar mejor. Sí, tenemos una luz también mejor. Bueno, estos frescos, además, no son representaciones de lo que pone en el Evangelio, no son como las pinturas románicas, por ejemplo, que lo que hacen es narrar al pueblo que no sabe leer, le narran lo que pasa en las Escrituras, sino que no es como la Biblia, sino que es como la palabra, es como cuando se proclama, ¿vale? Que es una palabra vida que llega a tu vida. ¿Qué pasa? Que si está en chino no la entendemos. Entonces para eso estoy aquí un poco yo hoy, para explicaros cómo nos han hablado a través de la pintura, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esta pintura? Al ser una representación tan antigua, tenéis que saber que en los primeros siglos no se celebraba la Navidad como ahora, sino que cuando se leía el Evangelio de la Natividad, se leían también algunos textos apócrifos, siempre que no chocaran con los dogmas de fe, sino que lo enriquecieran. Entonces, este fresco está basado mucho en los textos apócrifos. Entonces, son muy piadosos, claro, y entonces cuenta que están llegando José y María a Belén, y María le dice: José, bájame del burro, porque el que está en mí se apresura a venir a la luz. Entonces se baja y no encuentran posada. Esto todo lo narra el cuento, el Evangelio apócrifo, y también himnos de la Navidad, y en esto se basaban, ¿no? Y entonces cuenta que encontraron una cueva y se les antojó
la representación no se sitúa en un portal de Belén al que estamos acostumbrados en Occidente, sino que está totalmente en una cueva que se alza hacia el cielo, ¿no? Y esta montaña abre sus entrañas. Arriba a la derecha tenemos a los tres Reyes Magos. Eso es una cosa que pasa mucho en la iconografía, y es que muchas veces aparecen muchas escenas que no están pasando al mismo tiempo, pero que son representadas en el mismo fresco, en el mismo icono. Entonces tenemos arriba los magos, que son los santos y los justos, que no forman parte de la antigua alianza, pero que la encarnación de Cristo les hace partícipes de la salvación. Voy a beber agua. Perdonad. Y entonces Cristo se encarna además en el silencio. Aparece una estrella en el cielo y solo la ven los que están mirando arriba. No hay grandes cosas, ¿no? Luego tenemos a los ángeles. Hay un montón de ángeles adorando, porque toda la creación quiere estar en el milagro de la encarnación, quiere estar cuando Dios se encarna. Entonces vemos a los ángeles, hay también animales, hay plantas, está el hombre también, y uno de los ángeles está aquí, está avisando a los pastores. Esto sí que lo cuentan los evangelios, ¿no? Son unos hombres que están en la oscuridad y de repente ven una gran luz. Son los gentiles, ¿no? Ya nos podemos empezar a ver a nosotros mismos en el icono, ¿no? Los distintos personajes que hay. En el centro del fresco aparece la Virgen con el niño. La Virgen está dando la espalda al niño. Yo creo que ningún pintor del Renacimiento pintaría una Virgen que, si no estuviera súper abrazada, que no fuera un gesto muy cariñoso, muy de madre. Sin embargo, el icono nos dice que la Virgen está meditando lo que está pasando y lo que va a acontecer. Está mirando la historia y no entiende. Pues imaginaros para la Virgen, ¿no? Ella no entiende y lo guarda todo en su corazón. Además, la Virgen tiene 2 estrellas, podemos verlas aquí. Le falta una, que es Cristo, es la estrella de la mañana. Y las estrellas nos hablan de cómo la Trinidad, la Santísima Trinidad, le concede a la Virgen la virginidad antes, durante y después del parto. Es un parto indoloro, por eso además el niño está justo al lado, está como en el costado, ¿no? de la Virgen. También estas estrellas nos hablan de la santidad de la Virgen, que le ha sido concedido ser santa en cuerpo, en espíritu y en alma. Luego el niño, que no está en un pesebre, no hay paja, sino que está en una tumba y está amortajado. Este fresco tiene su reflejo en aquel fresco de allí, o sea, es la misma tumba, son las mismas mortajas. Nos está hablando de por qué la encarnación, porque la encarnación es para la resurrección, en la tumba vacía. El buey y el asno, que también aparecen en estos evangelios apócrifos, que se acercan a adorar al niño. Y son representados también, no es casualidad, porque Isaías dice también, profetizó que el buey y el asno adorarían el pesebre de su amo. Dice, mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿no? Luego tenemos abajo al pobre San José, que está mal, y porque está representando la duda que todos tenemos.
está dialogando con este pastor, además, que es el demonio, y el demonio se le presenta no con cuernos, vestido de rojo, con un rabo, sino que se le presenta vestido de lo cotidiano, como si fuera un pastor más, que va a adorar, y entra en diálogo con él. Este demonio en concreto se llama Tirso, porque vemos que tiene una vara. Pues Dionisio se le representaba siempre también con una vara, Dionisio representa el paganismo y el racionalismo estéril. Y esta vara que tenía Dionisio se llama Tirso. Entonces, culturalmente, a este demonio se le ha llamado así. Y además, culturalmente, se piensa también que es el mismo demonio que tienta a Judas. Solo que a San José se le da la gracia, se le presenta un ángel y para que no repudie a la Virgen. Y hay una respuesta de Dios. Dios no se calla. Y vemos como mientras el demonio le dice a San José, si de esta vara seca no pueden hacer vida, ¿cómo van a hacer un niño de una virgen? Tenemos todas estas plantas son la respuesta de Dios, que le dice, para mí no hay nada imposible. Y por último tenemos la copa, que, spoiler, no es una copa, así que no sé si se ve el fresco todavía, se ve un poco en pequeño, ¿no? Pero la tenemos aquí, pero lo podéis buscar por internet, buscáis Natividad de Rubló y aparece perfectamente. Es una pila bautismal, porque los textos apócrifos cuentan cómo Salomé y Eva del Génesis, atienden el parto de la Virgen. Que cuando llegan, Cristo ya ha nacido, pero Eva coge al niño Jesús en sus brazos, lo acaricia y lo baña. ¿Por qué aparece esto en los textos apócrifos? Nos quieren decir algo, son todos símbolos, no son cosas solo piadosas, ¿no? Aparece esto porque para recalcar la humanidad de Dios, la humanidad de Cristo encarnado, porque Jesús era un bebé en ese momento y necesita que lo bañen, necesita que lo atiendan. Y luego, por otra parte, se refiere también al fresco otra vez y al bautismo, porque es un bautismo por sumersión, ¿no? Es entrar en la muerte para volver a salir. Y bueno, ya esta es la explicación. Si tenéis alguna pregunta. ¿Qué pasó con Salomé? ¿Dime? ¿Qué pasó con Salomé? Pues es que el texto apócrifo es un poco largo, pero San José ve, la Virgen entra a la cueva, San José no entra y va a buscar a alguien que le ayude. Entonces se encuentra con una mujer, en el texto no se dice entonces quién es, pero luego sabemos que es Eva, y Eva va a buscar a otra mujer que le ayude. Y entonces se encuentra a Salomé. Y cuenta el texto apócrifo que Salomé entra a la cueva y va, el niño ya ha nacido y va a... en este icono no está, pero Salomé va a comprobar la virginidad de la Virgen María. Cuando la comprueba, un ángel le corta, después de haberla comprobado, un ángel le corta las manos y luego la Virgen se las devuelve. Sí, el texto apócrifo acaba un poco así y entonces luego cuenta todo esto de que bañan, hay en iconos de la Natividad que aparece Salomé pues, con las manos cortadas. Esto también pasa cuando la Virgen muere, también hay alguien que la toca y un ángel baja y le corta las manos. Y aparecen algunos iconos y luego ya cuenta todo esto de que Salomé baña al niño. Al final, lo que nos quiere contar este texto es que por Eva ha entrado el pecado en el mundo y por esta mujer, que es la Virgen, entra la salvación. De hecho, va vestida de rojo, que se le representa muchas veces a Eva, la Virgen María, y va con las manos cubiertas, que en la iconografía así es como se representa a Eva.
¿Por qué la Virgen lleva siempre la frente tapada y con estrellas? Bueno, las estrellas las expliqué antes, es por la virginidad y la santidad, son símbolo de su virginidad antes, durante y después del parto, y por su santidad. Y luego a la Virgen se le representa muchas veces pues, vestida como una mujer siria, porque es donde es la zona donde se empiezan a pintar los iconos. Y por ejemplo, el manforión que lleva la Virgen azul en los iconos, las mujeres desposadas sirias lo llevan así, lo llevaban. Entonces es algo también cultural. Y de eso Antes de ponerte con la pintura en la madera, hay que preparar la madera con algo. sí, muchísimo. Hay que, bueno, hoy en día te dan ya el preparado, es prácticamente una escayola con colas y hay que darle muchas capas y hay que lijar en cada capa para que quede la superficie totalmente lisa, sobre todo si vas a dorar, para que el oro quede bien tiene que estar totalmente liso. Pues aprovecho la pregunta para contaros que vamos a dar un taller de iconografía los días 15, 16 y 17 y el que quiere información, aquí estamos. Vamos a pintar la Virgen que tenéis allí chiquitita, por eso no está barnizada y es la Virgen, esta Virgen que hemos ido viendo el paso a paso. También hemos querido hacer este taller también, no solo para la gente de yo quiero aprender a pintar un icono, sino para que la gente pueda tener esa experiencia de pintar un icono, ¿no? No has dicho nada del hacha que está junto al lado. Es el bautismo. Es del bautismo, pero... Claro, es por un salmo en el que... Bueno, es por un salmo en el que ya está puesta el hacha sobre él. Y luego es también porque a San Juan Bautista le cortan la cabeza. Pero no corresponde a la noticia. No, es a partir de aquí, es otro icono. Yo he oído algo explicar por qué es importante que el icono no tenga profundidad, sino que sea como en un mismo plano, frente a tanta pintura realista en la que hay como una sensación de profundidad. Es muy importante porque lo que está sucediendo en el icono no es solo que haya sucedido. Lo que os decía, no nos quieren contar un cuento, no es la imagen de un acontecimiento histórico, sino que se suprime el fondo de los iconos y se suprime este realismo porque parece que las figuras a veces parece que están volando, ¿no? Es porque lo que ha acontecido entonces está sucediendo aquí y ahora también. Viene aquí y ahora a tu vida. Viene Cristo a reencarnarse, por ejemplo. Entonces, por eso se suprime el fondo, porque no fue antes, no fue en ese lugar, sino que está sucediendo aquí y ahora también, a lo largo de la historia. Claro, es intemporal, atemporal. Por ejemplo, en los iconos también, cuando sucede en el interior, no se representa, bueno, la crucifixión sucedió en el exterior, pero cuando sucede en un interior o en un exterior, lo que podemos ver son los mismos edificios, son edificios siempre. Si es en un interior, se representa con un manto, si es en un exterior, no hay manto, y si es fuera de la ciudad de Jerusalén, vemos una puerta, si es dentro de las murallas de Jerusalén, no hay puerta. Así nos hablan un poco los iconos, ¿no? Tienen otro lenguaje. Antes hemos hablado de esto de la perspectiva inversa. ¿Qué sentido tiene esto? Vale, bueno, es que aquí no hay mesas, pero en el icono de la Trinidad, a ver, buscando.
Lo mismo, cuando vemos, por ejemplo, el cuadro de las Meninas, imaginémoslo, el cuadro de las Meninas, ¿vale? El cuadro de las Meninas lo que pretende es que tú sientas que estás dentro del cuadro, que tú lo veas y digas, estoy aquí, estoy dentro del cuadro. Y sin embargo, la Trinidad está más para allá. ¿Se ve muy bien en la Trinidad de Rubén? No, mamá, para atrás. Está donde su parte. Aquí. Y sin embargo, porque lo que hace la perspectiva es que el ojo mire hacia el cuadro. Esta perspectiva, que todos los muebles y todas las cosas van hacia adentro, ¿no? Y entonces tú miras y te sientes dentro. Sin embargo, esta perspectiva, el punto de fuga, el punto donde mira todo, es hacia afuera. ¿Por qué? Porque Rubiov no quiere que tú te metas en el cuadro, quiere que la Trinidad entre en tu casa. Entonces, la perspectiva es inversa. El cuadro sale hacia ti, sale hacia tu vida. Esto lo decían mucho en los tratados de iconografía antes de la iconoclasia, y decían que es muy bueno rezar a los santos a través de los iconos, porque los santos, la Virgen, tú pones un icono en tu casa y está participando de lo que sucede en tu casa. Y está, Dios dice, Abu Qurra dice, es que Dios es amigo de los santos, los tiene al lado. Entonces, si tú tienes la imagen de la santidad, además vas a querer parecerte, ¿no? Entonces, es un poco eso, que icono bien. Es más, cuando se lleva un icono a algún sitio, no se dice te llevo el icono, este icono fue llevado, sino que el icono, o sea, la Virgen visita esta parroquia, este santo visita a tal casa, o sea, es la presencia del que está pintado el que se desplaza hacia el lugar. ¿Dónde está la Virgen? La verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Una pregunta. Al ser el icono sacramental, vosotras a la hora de plasmarlo, a la hora de ponernos a pintar, ¿cómo lo vivís? ¿Os confesáis? ¿Rezáis durante este proceso, etcétera? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues así para que entendáis un poco la experiencia, yo creo que el icono siempre me ha dado a mí muchísimo más de la fe que yo le pueda dar. Yo a veces me enfrento al icono enfadada o mal, o es que hoy no he rezado y no he tenido tiempo de nada, y para mí es que empiezo a pintar y es entrar en la casa. Es como entrar en una casa además donde todo está recogido, donde todo está bien, y siempre hay un diálogo. Y es verdad que nosotras sí que tenemos, vamos recopilando, y me encanta, vamos recopilando porque tenemos ya algunas oraciones del iconógrafo ahí, que la vas rezando. A mí me encanta la oración del corazón, soy fan total, y entonces yo por ejemplo la rezo mucho, pero es algo también muy personal. O sea, es importante entender además que no es que te pongas a pintar un icono y digas, no, ahora tengo que rezar un Padre Nuestro, Ave María, y ya empiezo, y entonces empiezo a rezar. O sea, no es algo
como mecánico, sino que hay una disposición del corazón además a que no seas tú, porque por eso que decíamos de no hacer tuya la representación, sino abandonarse, ¿no? Y que, claro, uno se abandona mejor pues cuando está confesado, cuando ha comulgado, cuando está en gracia, ¿no? Pero no como, ¿sabes? No una imposición, es que te sale del corazón, ¿no? Es que te llama el icono a estar bien, y a estar bien con Dios, a un diálogo. Es por ello que no lo firmáis. Bueno, los iconos no se firman porque no son nuestros, porque no... Porque yo cuando termino un icono, o sea, esto no es humildad, sino cuando termino un icono siempre pienso, bueno, está muy bien, ya no podría volver a hacerlo. O sea, pero es que Fran ha entrado alguna vez en el taller y me ha dicho, pero esto lo has hecho tú. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, no es algo nuestro, no es algo que tú te pongas a hacerlo, no, yo no me considero un artista, además, hace poco no pintaba y es que es algo que te viene, claro, que te viene dado. Porque cuando se pinta un icono no pones nada de ti. Ese es el punto. El icono no lleva nada de ti, entonces no puedes firmar porque no es tuyo. Entonces por eso no se firman. Y nunca... hay una cosa curiosa, cuando estás pintando nunca sabes cuándo está acabado. Él te dice cuándo está acabado. De alguna manera como una proclamación del credo, como lo firmas. Claro. El concepto de la fe, Sí. es en imagen, que desaparece el artista, es la proclamación de una fe. Claro, es una palabra. Cuando sales a leer a Lambón, terminas de leer y no dices tu nombre. No es tuyo, estás haciendo un servicio. Pues esto es más o menos. Nada más. Bueno, pues si no hay nada más, os damos las gracias por haber venido. Habéis hablado del blog, ¿no? Y los cuadros de Kiko has dicho que se inspiran en un blog, o cómo es esto, porque a mí para algunos me parecen los mismos. Sí, Kiko en tu blog se inspira mucho el iconos bizantinos antiguos. El icono no inventas un icono, o sea, tú no te puedes poner a pintar un icono, pues voy a hacer, sino que tiene unos cánones, un esquema establecido. Por eso mucha gente en la ignorancia piensa que son copias, ¿no? Cuando Kiko pintó lo de los frescos de la catedral, decían, pero si hay uno igual en no sé dónde, pues ya, o sea, que son copias de... Nosotros tenemos uno, ¿no? Decían, nosotros tenemos una catedral, pero porque no hay nada nuevo. Lo que pone el artista, pues es lo que inspira el Espíritu Santo. Cuando antes teníamos puesta Pentecostés, era el mismo Pentecostés, pero cada artista lo había pintado diferente. Es más, si os dais cuenta, cuando un iconógrafo pinta, nosotros que hemos estado, tenemos algunos cursos, vamos, porque no se termina de aprender, y vamos a algunos cursos, y en el último que hemos estado, con un gran maestro iconógrafo, había una chiquita que era oriental, y entonces cada uno le pone, sin querer, tienden los rasgos a tener la misma cultura.
Ya está. Pues muchas gracias. Bueno, a mí me ha gustado esta primera parte histórica, pues con sus más y sus menos, el ataque que hay a la imagen. Y se planteó en la Iglesia la cuestión de si esto era o no parte de la fe y para qué sirve la imagen. Y lo que afirmó la Iglesia es que el invisible se ha hecho visible. O sea, aquel que es el origen del ser, que trasciende toda la realidad, que es absoluto, tiene un rostro, se ha hecho carne. Entonces nosotros, decía la Iglesia, podemos pintar esa carne, la carne del Verbo, no su naturaleza divina. La naturaleza divina el hombre no la puede pintar, creemos que Cristo era verdaderamente Dios, pero pintamos esta naturaleza humana, verdadero hombre, que no es opaca, sino que nos permite ver esa naturaleza divina de Cristo. Por eso el Dorado, hablando una vez con Débora, nos decía cómo pues, todas estas imágenes que tenemos aquí pintadas tienen realmente, eso no son narrativas, sino que son palabras, ¿no? Esta curvatura de San Juan Bautista, que es esta humildad y este reconocimiento con el cual viene el Mesías. Los pies descalzos, somos peregrinos y pasamos, ¿no? En este mundo, vamos de paso. El hombre está hecho para lo eterno. Y por eso dice los trazos, le decía Débora, que son expresión de que se tiene que urge el anuncio del Evangelio, pintar con urgencia, no se termina, no se concreta, sino que se... Por ejemplo, si veis por ejemplo este icono, los trazos, lo que son los volúmenes, todo esto no está terminado, no termina de terminarse el detalle, las manos, para decir que urge anunciar esta buena noticia que es el amor de Dios, y como se nos ha dicho, todos tenemos una duda de este amor de Dios y también podemos tener la experiencia de vencerlo y volver a mirar el misterio. Es verdad, ¿no? San José y la Virgen están de espaldas al misterio de Cristo y nos sobrepasa, pero la fe nos permite volver a mirar a Cristo que aparecerá aquí, ¿no? Con el misterio de Pascua. Bueno, esto simplemente son como unas... toda esta conferencia pretendía como hacernos adentrarnos en un lenguaje nuevo que no es del siglo XXI, que se está retomando en la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la Catedral de la Almudena hay un ejemplo que es la capilla de Rubnik, que es estilo mosaico, es una adaptación, volvemos un poco ahí, hay una parte que introduce el artista, pero se está valorando cada vez más una pintura o un arte sacro, no de coleccionista. O sea, no es un arte donde lo importante es la firma, sino todo lo que es la transmisión, ¿no? la transmisión de la fe. Como lo tenemos aquí en la parroquia, pues que esto pueda ser un aperitivo para adentrarnos luego en pues, talleres o el mundo de la iconografía. Pero le damos las gracias a Débora y a Elena y bueno, pues aquí también tenemos algunos de los iconos para que veáis algunos de los trabajos como algo no del pasado sino del presente. Y termino con una cosa, ha dicho la persecución del icono. En Europa no ha habido una iconoclastia, o sea, nosotros somos muy... En Oriente se han pegado, en Occidente vale todo. Hoy de hecho en la Iglesia Católica pues encuentras de todo. Se hacen las primeras comuniones de muchas maneras, se hacen las catequesis de muchas maneras. Aquí no nos pegamos, somos muy relativistas. Entonces la iconografía se ha perdido en Occidente silenciosamente. No ha habido peleas.
pues ha dejado de pintar y ha venido el Renacimiento y aquí no pasa nada. Pero ha pasado una prueba de fuego, porque está renaciendo en una cultura tan racionalista que ha perdido el símbolo, los signos, y donde realmente hemos perdido una dimensión espiritual. O sea, en la liturgia, en lo que es la arquitectura, somos muy funcionarios. Tú puedes ver una parroquia que parece una fábrica de chocolate. ¿Sí? O sea, no te lleva a lo espiritual, a lo trascendente, ni el modo que muchas veces celebramos, es muy horizontal. En Oriente es mucho más vertical. Y esta pintura, pues, y este arte, volvemos a retomarlo también, que había desaparecido durante siglos. O sea, esto de verlo en una parroquia hace 50 años era dificilísimo, o sea, casi misión imposible. Y sin embargo, al final nos ayuda a rezar más esto, muchas veces, que un gran un Picasso, que verdaderamente es más difícil de rezar con un Picasso. Respetando a Picasso. Pues damos un aplauso.